Bueno, con esta invitación que se hizo hoy aquí en Pilar también para hablar de distintas problemáticas, ¿no? Sí, pero por sobre todas las cosas el paraguas, digamos, en el tema de la convocatoria es la construcción de consensos para pensar en un modelo de desarrollo de la Argentina. Eso implica diálogo y mirada de largo plazo. La Argentina necesita reconstruir un proyecto colectivo, digamos, donde podamos comprometernos todos y un destino común, a dónde queremos ir como sociedad. Para eso se necesita consenso político y también consenso con las organizaciones sociales, económicas, académicas. La Argentina necesita reconstruir institucionalidad. Tenemos instituciones muy precarias, muy frágiles y por eso la desconfianza que también sobre lo que hay que trabajar. ¿Cuáles eran los conflictos que marcaban los espectadores hoy aquí? Bueno, los espectadores tienen lógicamente una visión crítica de la respuesta o de la falta de respuesta de la política hacia las problemáticas que se viven en la vida cotidiana. Hoy estamos cruzados por una discusión de la economía, pero hay que tratar de mirar la economía no solamente desde la disparada del dólar, sino de lo que le pasa todos los días a la empresa Pymes, que tiene dificultad para pagar la factura de la luz, que tiene una presión impositiva muy grande. ¿Y de qué manera se resuelve esto muchas veces? Suspendiendo, despidiendo o cerrando. Entonces el problema se traslada a la familia que empieza, que no puede pagar su propia factura, pero además se le agrega que tiene algún familiar que está despedido, que tuvo que bajar la persiana del negocio, ¿no? Muy bien. En cuanto a educación, en su discurso mencionaba que hay que discutir los contenidos de los programas. Sí, exactamente, porque muchas veces hablamos, primero creo que la educación es realmente el pilar principal para pensar en un proyecto de desarrollo basado en la igualdad de posibilidades para todas las personas. Creo que el combate a la pobreza no es eficaz con programas de ingresos, con programas asistenciales, si no se le brinda herramientas a través de la educación. Ahora, ¿cuál es nuestro problema de educación? Es de contenidos, los altos niveles de deserción escolar que tenemos, con un promedio de edad de los chicos que dejan la escuela de 15 años, es porque la escuela hoy no les da las herramientas que ellos necesitan para la vida. Necesitamos una escuela más basada en proyectos, más basada en objetivos y que pueda aprovechar de una manera distinta los avances de la tecnología. Un joven está conectado con el mundo y no puede ser que la educación en sus currículas tenga las mismas que había hace 40 o 50 años atrás. Margarita, habló recién usted de tema de consenso. ¿Es posible este consenso en la República Argentina del día de hoy? Es posible y es necesario. No se puede avanzar si no es sobre la base de consensos, pero los consensos tienen que tener algunas condiciones. El consenso es entre quienes piensan distinto, no es consenso cuando me junto a hablar con los iguales o para que me digan que sí a todo lo que quiero. El consenso no es sobre la coyuntura, sobre la crisis. El consenso tiene que construir sobre todo a mediano y largo plazo. La otra condición del consenso es la agenda de prioridades, ¿no? Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Y ahí hay que incorporar los temas sobre todo estratégicos, donde está la educación, pero está la justicia, está la energía, está el sistema de impuestos. Bueno, hay que tener una muy buena agenda sobre todo. ¿Y quiénes son los que conversan? Bueno, la política, pero nosotros también creemos que tiene que haber otros sectores, económicos, sociales, intelectuales, académicos. Por eso hablamos de que el consenso requiere de instituciones permanentes. Por ejemplo, un consejo político, económico, social. ¿En economía observa que con estas decisiones va a haber una mejoría en el futuro? Hoy no lo veo, lamentablemente, porque lo que más me preocupa es un gobierno que no reconoce los problemas, no reconoce tampoco los errores. El presidente se ha parado en su último discurso a decir la culpa es de lo que pasa en el exterior, la culpa es de los cuadernos. Si uno no asume realmente que no se han hecho las cosas bien, el equipo económico ha demostrado que no tiene la pericia que se había dicho, no son el gran equipo económico y por lo tanto también se han cometido muchos errores que no son reconocidos y entonces no ese es un buen camino para solucionarlo. Y en relación al conflicto docente, ¿piensa que siempre va a ocurrir lo mismo? Esté el gobierno que esté, digamos, no se puede llegar a un acuerdo nunca. Es que el conflicto docente no hay que encapsularlo simplemente en un problema salarial. El gobierno cree que el consenso solo es sentar empresarios y sindicalistas a discutir precios, por ejemplo, o juntarse con los docentes a discutir salario. Por eso decía antes que la discusión más importante es sobre el contenido de la educación, que debe involucrar a los docentes también. Hoy yo creo, y se habló también hoy acá de la necesidad de las evaluaciones, los docentes son evaluados. Ahora, lo que tenemos que hacer también, y hoy lo digo sobre todo en la provincia de Buenos
Buenos Aires. Hoy me preocupa mucho más que en la provincia de Buenos Aires tenemos 800 escuelas que no tienen clase por problemas de infraestructura. Después de la muerte de 2 personas en una escuela por un escape de gas, la verdad es que nos estamos dando cuenta que hay escuelas que se les llueven los techos o que no tienen arregladas esas conexiones. Ese también es un problema de la educación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.